Veremos ahora aspectos vinculados con los estándares de control y tratamiento de la diabetes. Podemos ver varios aspectos. Una es la evaluación inicial del sujeto diabético, cómo vamos a manejar inicialmente a esta enfermedad, qué entendemos por control glucémico. Luego, en otra presentación hablaremos de tratamiento, de educación diabetológica, de la terapia nutricional, de la actividad física, del abordaje social, psicosocial, a quién debemos derivar tempranamente, cómo manejar las enfermedades intercurrentes y una muy frecuente complicación que es la hipoglucemia. Y por último, las inmunizaciones que hacen falta a hacerle al paciente con diabetes. En la evaluación inicial, por supuesto que, como toda historia clínica, debe empezar por los antecedentes, el examen físico, qué laboratorio necesitamos y cuáles son las derivaciones iniciales. De los antecedentes de todo diabético, bueno, ver la edad, las características del comienzo, o sea, la diabetes tipo 1 suele tener un comienzo abrupto, vimos que en diabetes tipo 2 puede ser un hallazgo de laboratorio, la historia familiar de diabetes, que es siempre mucho más intensa en la diabetes de tipo 2, es muy frecuente encontrar familiares de primer grado. En la diabetes tipo 1 es menos frecuente, a pesar de que las dos diabetes tienen un componente genético, este es más fuerte en la diabetes de tipo 2. En el sujeto ya diabético que viene a vernos, tenemos que ver qué tratamiento se empleó, orales, insulinas, qué grado de control tuvo anteriormente, cómo fue su patrón de nutrición, su historia del peso, en qué momento de la vida alcanzó el peso más alto, si es niño, cuáles fueron las etapas de crecimiento y desarrollo, si se cumplieron adecuadamente, saber qué grado de educación tiene nuestro paciente, qué tratamiento actual tiene, medicación oral, insulina, cuál es el plan de alimentación, si realiza actividad física, con qué frecuencia a la semana, en qué horarios, cómo anticipa la administración, por ejemplo, de insulina ante actividad física, qué datos de laboratorio ha tenido previamente, cómo realiza, si lo hace, el automonitoreo glucémico capilar. Ver si esta persona ha tenido historia de hipoglucemias, si estas han sido severas, ya veremos a qué llamamos hipoglucemia severa, o aparente, o sea, que presente glucemias bajas y que el paciente no se dé cuenta, son las no reconocidas, pues son las causas que acompañaron a esta hipoglucemia. Si ha presentado complicaciones llamadas microvasculares, que son la retinopatía y la nefropatía diabética y también la neuropatía. Estas tres se incluyen como, de forma genérica, complicaciones microvasculares. Y las macro, la historia de enfermedad coronaria, la historia de enfermedad vascular periférica o de accidentes cerebrovasculares. Y también, sin lugar a dudas, los aspectos psicosociales son importantísimos en toda enfermedad crónica y en la diabetes de etapa L. En el examen físico empezamos pesando, midiendo, calculando el índice de masa corporal y midiendo la cintura en centímetros, preferentemente con un centímetro metálico para evitar distorsión con los centímetros elásticos, a la altura, algunos proponen a la altura del ombligo, otros en un lugar intermedio entre la cresta ilíaca superior y la última costilla, ese es el lugar donde habría que poner la cinta métrica. Debemos tomar la presión arterial como corresponde, 5 minutos sentado, con los pies apoyados en el piso, con el brazo a la altura de la aurícula derecha, pero también medir la presión arterial ortostática. O sea, lo acostamos al sujeto 5 minutos, le tomamos la presión arterial, la que más nos importa es la sistólica, y luego lo paramos y podemos tomar la presión sistólica justo al momento de pararse. También podemos hacer un registro al minuto y a los 2 minutos. Hablamos de que una persona tiene hipotensión postural cuando hay una caída de la presión arterial sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio. El examen de fondo de ojo veremos que es una derivación obligatoria hacia el oftalmólogo, pero también como buen clínico uno debería saber, reconocer y poder hacer un examen de fondo de ojo sin dilatar para advertir situaciones graves. La palpación de la tiroides, la tiroideopatía son frecuentes en los diabéticos, sobre todo el diabético tipo 1. El examen de la piel, la acanthosis nigricans,
que es una coloración negro parduzca en ciertos lugares, como en la parte posterior de la nuca, en las axilas, también en los nudillos de los dedos, en la parte del dorso de las manos. También es importante ver los sitios de inyección de insulina. Hay veces que pacientes se colocan la insulina siempre en el mismo lugar y se produce una especie de pelota de grasa, una lipohipertrofia, que si el sujeto sigue haciendo eso, la farmacodinámica de la insulina se altera si uno siempre coloca la insulina en esa especie de callo graso que se produce al estar inyectando siempre en el mismo lugar. En el examen físico, yo siempre, a veces comienzo el examen físico en los pies del paciente. Primero lo inspeccionamos, palpamos el pulso pedio, si este está presente podemos continuar adelante, o el tibial posterior, la determinación sobre todo del reflejo aquileo, la determinación de la sensibilidad vibratoria con el diapasón, que veremos más adelante, y la percepción de una tancita de nylon que le llamamos sensación del monofilamento de 10 gramos. Estos dos tipos de sensibilidades exploran territorios distintos, unos los haces espinotalámicos, la sensación del monofilamento, y la sensibilidad vibratoria es una sensibilidad profunda que en conjunto nos ayudan mucho a determinar la presencia de neuropatía severa. El laboratorio de seguimiento inicial incluye la hemoglobina glucosilada, lípidos con colesterol total, LDL, HDL, colesterol y triglicéridos. La determinación del hepatograma es importante ya que es muy frecuente la asociación de hígado graso con diabetes y esto puede elevar las enzimas hepáticas, pero también existen ciertas situaciones clínicas que pueden alterar el hepatograma y pueden limitar el uso de ciertos fármacos como las estatinas, como la metformina, y es importante entonces reconocer la condición de la química hepática. La orina completa y la microalbuminuria nos ayudan, como veremos, a determinar la presencia de estadios iniciales de la nefropatía diabética y junto con el clearance, o mejor dicho, con la creatinina, y a través de los cálculos, el clearance de creatinina. La TSH también la hacemos en todos los diabéticos tipo 1 y también en las personas con diabetes tipo 2 es una práctica aconsejable. Y sobre todo en las mujeres mayores de 50 años. El screening para enfermedad celíaca también lo hacemos, dado que vemos con mayor frecuencia, porque lo buscamos más, la presencia de celiaquía, que se considera aproximadamente un 7% de los diabéticos tipo 1 tendrían enfermedad celíaca. ¿Cuándo derivar de entrada al oftalmólogo en todo diabético tipo 2? Decimos en el diabético tipo 1 que uno puede esperar porque sabemos que el impacto en la retina va a aparecer luego de un periodo prolongado de hiperglucemia. Entonces la sugerencia basal es hacerlo a los 5 años de diabetes tipo 1. Pero yo también creo de buena práctica tener un valor, una determinación, un examen basal para después saber otras cosas, cómo van ocurriendo con el tiempo. En toda mujer fértil es importante planificar los embarazos, es lo ideal. También la derivación al nutricionista es importante como una de las estrategias para el tratamiento, y también todo diabético debería tener educación. Otra cosa que hacen los médicos, hacemos poco, es el examen de la boca y la pronta y frecuente evaluación odontológica. Las afecciones de la boca pueden comprometer el control metabólico y a su vez las afecciones de la boca también son impactadas por una diabetes mal controlada. Y si uno cree necesario, por la adherencia al tratamiento, es la derivación a salud mental. No significa que todo diabético tenga que ir al psicólogo o al psiquiatra, de ninguna manera. Simplemente considerar que muchas veces los aspectos sociales y psicológicos son las barreras para una buena adherencia a los tratamientos. De manera tal que el tratamiento del diabético tiene que estar bajo un equipo diabetológico, en donde el médico es uno más, y donde el paciente es verdaderamente el centro de este tratamiento, su médico, el enfermero, nutricionista, educador en diabetes, el profesor de educación física, el trabajador social,
El podólogo, el especialista en salud mental y otras especialidades como cardiólogos, neurólogos, muchas veces hacen falta en el seguimiento apropiado de las personas con diabetes. Otro aspecto del tratamiento es cuándo, a quién hacer el automonitoreo, o sea, la medición realizada por el propio paciente de sus glucemias, utilizando los aparatos que disponemos actualmente, que son de muy buena calidad. Pero tienen un costo. Calculen que cada tirita reactiva aproximadamente es el equivalente a $1. Una tira puede costar 5 o 6 pesos perfectamente, y esto, fíjense, si se mide 3 veces por día, lo que representa desde el punto de vista económico. Así que hay que saber bien cuándo hacerlo, a quién hacerlo 3 veces por día, a quién hacerlo una vez al día o a quién no hacerlo directamente. En las personas con diabetes tipo 1, en aquellas personas diabéticas tipo 2 que emplean tratamientos insulínicos intensificados, hay, sin lugar a dudas, que 3 o más veces por día son necesarias para el manejo del paciente. En pacientes con insulina, diabéticos tipo 2, menos frecuentes, o sea que a veces colocan insulina una vez al día o que toman medicación oral, el automonitoreo puede ser útil en lograr objetivos. Ya no son 3 veces al día, sino que puede ser una vez al día o 3 veces por semana. Y a veces también empleamos el automonitoreo en la glucemia postprandial, aquella que hacemos 2 horas desde que empezó a comer. ¿Cuáles son los objetivos? Ya los veremos. Por ejemplo, esta es una estrategia en un diabético tipo 2 en donde le planteamos una glucemia el lunes antes del desayuno, el miércoles antes del almuerzo y antes de la cena el viernes. No para cambiar los medicamentos en ese momento, sino para determinar, por ejemplo, si la glucemia es más elevada a la mañana, si la glucemia se eleva a la noche, y eso nos guiará el tratamiento cuando el paciente venga a la consulta, pero no es para tomar decisiones en ese preciso momento. También podemos usar las glucemias postprandiales, ya que hay medicación que actúa más sobre lo postprandial y menos sobre lo basal, y eso lo veremos más adelante. Pero sin lugar a dudas, el gold standard para el seguimiento del diabético, tanto tipo 1 como tipo 2, es la hemoglobina glucosilada, que dijimos que en Estados Unidos y en otras sociedades científicas ya se lo emplea como diagnóstico. Nosotros lo usamos como seguimiento y lo planteamos como por lo menos 2 veces al año en los sujetos que están estables. Ahora, si hay cambios de tratamiento o el paciente muestra cambios en el peso o las glucemias están y nosotros implementamos diferencias en el tratamiento, ahí se sugiere la realización cada 3 meses. También forma parte, bueno, esto es otra práctica, el point of care, que es lo interesante que sería tener, cuando el paciente viene a la consulta, existen aparatos que nos permiten determinarlo en el mismo momento, así como hay para valorar glucemia, también existen aparatos que determinan hemoglobina glucosilada justo en el momento de la consulta. Los objetivos de hemoglobina glucosilada, está demostrado que descender la hemoglobina glucosilada más allá del 7%, se asocia con reducción de complicaciones microvasculares y neuropáticas. Y probablemente también estar por debajo del 7% se asocie con reducción de complicaciones macrovasculares, siempre y cuando este objetivo lo implementemos tempranamente. Uno podría decir, pero lo fisiológico, usted nos dijo que era 5.7%, ¿por qué llevarlo al 7% nada más? Y bueno, el riesgo de todo esto son las hipoglucemias. Pero se puede plantear en algunas personas el acercarnos al 6% como una estrategia más conveniente. Tal vez esto sea más importante en la mujer embarazada y en algunas personas que tienen una diabetes de corta duración. Como dice el párrafo, llevar la hemoglobina A1C a valores cercanos a lo normal, 6%, produce un beneficio, aunque modesto, adicional de las complicaciones microvasculares, por lo que es razonable un control más estricto en pacientes seleccionados con diabetes de corta duración, que vemos en ellos larga expectativa de vida, que no tengan una significativa enfermedad cardiovascular y que puedan lograr este objetivo sin un riesgo de hipoglucemias importantes.
Por el contrario, si yo tengo un paciente que tiene una historia de hipoglucemias severas, una persona añosa con expectativa de vida limitada, o que tenga múltiples complicaciones micro o macrovasculares, muchas comorbilidades, neoplasias, que tiene una diabetes de muchos años y que es difícil, que tiene una mucha labilidad, muchos altos y muchos bajos, aún con tratamientos intensivos como con insulina, y en esos pacientes probablemente uno tenga que ser más laxo, no tan estricto, y aceptar hemoglobinas glucosiladas entre 7 y 8%. El otro punto que les comenté es la glucemia postprandial. Distintas sociedades sugieren distintos objetivos, pero más o menos uno aceptaría una glucemia postprandial hasta 160 miligramos por decilitro como un buen valor 2 horas después de haber comenzado a comer. La Sociedad Americana de Diabetes propone 180 y las sociedades europeas dicen 140. La Sociedad Argentina, en forma salomónica, lo plantea alrededor de 160. La glucemia postprandial entonces puede ser un objetivo cuando no son alcanzados los objetivos de glicosilada, no obstante haber logrado normalidad o un control apropiado preprandial. Y la glucemia postprandial puede ser a las 2 horas y reducir el valor a menos de 180.